Telecomunicaciones. Objetivos generales. Sociopolítico. Consolidar un sistema que articule la producción de ciencia con el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos y propicie las condiciones que hagan posible la innovación. Incrementar y orientar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia las necesidades y potencialidades del país, como la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la diversificación de la producción y el resguardo de los conocimientos y tradiciones colectivas populares, el folclore. Conformar redes para el desarrollo y aplicación del conocimiento, involucrando instituciones académicas y entes productores de bienes y servicios localizados en Venezuela y en el exterior. Socioeconómico. Actualizar al siglo XXI las técnicas para optimizar los procesos de producción existentes para la agricultura industrial, insertando el concepto de agricultura de precisión y preparar el camino para aplicar esos modos al resto de la agricultura. Político-económico. Optimizar el desarrollo de corredores de infraestructura multimodal de transporte, vial, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, y de los servicios de energía y telecomunicaciones. Me disculpan, pero el café me lo trajeron tarde. Objetivo específico. Hacer énfasis en adoptar, adaptar y aplicar la innovación tecnológica proveniente de aplicaciones informáticas y geomáticas a las labores agrícolas, agricultura de precisión, entre paréntesis, así como las aplicaciones telemáticas que enlacen a los productores en tiempo real con los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas Nacionales, para cubrir los aspectos tratados en el tema seguridad. Lo vamos a tratar más adelante. Metas. Fomentar el empleo en el sector agrícola adoptando un patrón de innovación tecnológica que propicie la creación de trabajo de alta capacitación en las áreas rurales. Entre paréntesis, agricultura de precisión, robótica, biotecnología, granjas de ordeño mecanizado, etc. Cierro paréntesis. Considerar la oportunidad de ejecutar un salto cuántico y de orden de magnitud en las telecomunicaciones, al pasar del cable de cobre a la fibra óptica y otras nanotendencias en la transmisión de información digital terrestre y del protocolo 3G y anteriores, el 4G mal servido, inestable y muy atomizado, entre paréntesis, focalizado solo en algunas zonas de las principales ciudades del país, cierro paréntesis, a un servicio 4,5G generalizado y estable y un 5G con empresas que certifiquen que su tecnología es amigable con el medio ambiente e inocua para la salud humana y animal en telefonía celular. Modernizar la red de comunicaciones para habilitar mejores coberturas y velocidad de conexión, incrementando las capacidades de radiofrecuencia mediante la ampliación y optimización de las radiobases existentes e instalación de nuevas, todas ellas servidas con fibra óptica para mejorar exponencialmente el ancho de banda en la transmisión de data vía Internet, expresado en gigabit. Considerar el enlace vía microondas de última generación para servir a infraestructuras ubicadas en zonas inhóspitas y o aisladas. Especial atención a los últimos avances en investigaciones en este campo por parte de Japón. Ellos han trabajado y tienen, yo creo que el adelanto máximo en esta área la tienen los japoneses ahora, pero está en fase de pruebas aún. Tareas. Desarrollar y consolidar centros de monitoreo e investigación del sector agrícola, tales como los módulos de Apure o la Escuela Superior de Investigaciones Agrológicas de Boconoito, Estado Portuguesa, y crear otros centros análogos en aquellos lugares que por su ubicación constituyan nodos de confluencia de áreas de interés agrícola y pecuario,
dotándolos generosamente de todos los recursos de tecnología punta, así como propiciar el máximo bienestar del recurso humano que hará vida en ellos, fomentando el sentido de pertenencia y compromiso con la misión asignada, es decir, acompañamiento antes, durante y después de su creación o impulso reactivador, de modo de hacerlos centros integradores y vertebradores de la vida en su área de influencia. Negrillas, considerar la instalación de radiobases en las infraestructuras con mayor valor agregado o más polivalentes. Considerar la adopción de la tecnología de protocolo LiFi o similar, haciendo interfaz entre las radiobases vía fibra óptica hasta los terminales informáticos, usando la iluminación LED e infrarroja en aquellas instalaciones que resulten ser más polivalentes y de mayor valor agregado. Involucrar a las asociaciones de productores agropecuarios en el cometido anterior, sincronizando y coordinando actividades afines y esfuerzos conjuntos que eviten duplicidades. Político-económico. Actualizar el censo agrícola a los fines de precisar la ubicación y el estado actual de los predios agrícolas con foco en aquellas propiedades que fueron confiscadas, expropiadas, junto con aquellas en posesión legal del Estado y las Fuerzas Armadas, Agrofan, para estudiar la devolución a sus legítimos dueños y o establecer con su concurso convenios de explotación con el Estado mediante apoyo tecnológico e inversión con miras a reactivar la producción agrícola y pecuaria de modo inmediato. En las primeras, y mediante convenios con centros de producción de conocimientos y tecnología punta nacionales e internacionales, la segunda para lo propio. Especial atención a los predios invadidos, propiedad de universidades y centros de investigación científica y tecnológica. Considerar en el plan piloto la integración en primera instancia de personal militar en actividad o en reserva activa, que sean productores agropecuarios, a los fines de facilitar el proceso de organización de actividades que implican la modificación y adecuación de las buenas prácticas acorde con el estado del arte que son funcionales en otras latitudes. Concretamente, funjan de orientadores y canalizadores del esfuerzo conjunto en estas tareas. Esto no es capricho, esto tiene su razón de ser, pero más adelante lo explico con más detalle. Transporte, objetivos generales, político-económico. La orientación de la inversión pública debe reforzar la extensión agrícola, la vialidad, los mercados mayoristas, el saneamiento de tierras y aguas y la investigación. Optimizar el desarrollo de corredores de infraestructura de transporte multimodal, vial, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo, y de los servicios de energía y telecomunicaciones. Yo sé que esto lo he repetido muchas veces, pero es que estos son objetivos generales y calzan en los diferentes aspectos que yo voy desarrollando. Objetivos específicos. Político-económico. Establecer el concepto de ruralópolis mediante la transformación de las principales ciudades de vocación agrícola, integrándolas en su interland. La investigación orientada a la modernización de la agricultura debe ser fortalecida desarrollando un programa coherente de investigaciones con líneas destinadas a mejorar las condiciones de producción agropecuaria en términos de calidad, rendimiento y resistencia a estrés ambiental, incluidas plagas y enfermedades, así como desarrollar altas calidades en el proceso de producción-consumo. Socioeconómico. Establecer e incrementar la producción agrícola bajo la modalidad de agricultura protegida y o controlada, activando aquellos productores limitados por la falta de tierras, pero con amplia experiencia en la actividad. Esto es particularmente conveniente en las zonas hortícolas de piso alto.
Económico. Hacer énfasis en adoptar, adaptar y aplicar la innovación tecnológica proveniente de aplicaciones informáticas y geomáticas a las labores agrícolas, agricultura de precisión. Metas. Sociopolítico. Hasta tanto se superen los factores que determinan la inseguridad en las áreas rurales, es necesario incrementar el gasto público en protección de las personas y los predios. Este punto lo he repetido varias veces, pero lo desarrollo en el aspecto de seguridad, que es el último que voy a tratar. Socioeconómico. Establecer nuevas actividades económicas en las ciudades agrícolas, procurando el reforzamiento de aquellas necesarias para el desarrollo agropecuario, así como otras atractivas para su implantación en el medio rural, como turismo y servicios de salud, reforzando las infraestructuras de servicio en dichas ciudades, insertando el concepto de ruralópolis con foco en ciudades con clara vocación agropecuaria, tales como Barinas, Acarigua, Calabozo, Valle de la Pascua, Boconó, Páramo Andino, Quíbor, San Felipe, así como otras de igual perfil, que surjan como candidatas en el proceso de levantamiento de información geográfica y análisis territorial con énfasis en su interland. Ejecutar y mantener infraestructuras de comunicación y de manejo de excedencias y déficit de agua. Impulsar la integración vertical de toda la actividad agroproductiva en todo el circuito productor-consumidor. Económico. Incrementar el cultivo de hortalizas de piso bajo y considerar el desarrollo de los cultivos de hortalizas de piso medio alto en lugares poco aprovechados actualmente para explotación, tales como el piedemonte a lo largo de todas las cordilleras y cadenas montañosas del país, serranía del interior, especialmente las laderas susceptibles de ser servidas por la infraestructura más adecuada. Poner especial énfasis en reacondicionar la red de servicio de aguas, blancas y servidas, entre paréntesis, y alcantarillado. Fomentar la creación y adecuación de espacios naturales para la práctica de senderismo, escaladas, canotaje, acampadas, balnearios y áreas de comida, entre paréntesis, parrilleras, asadores, etc., tanto en los parques naturales como en aquellas zonas inhóspitas y de difícil acceso donde se acometan las intervenciones para la instalación de nuevas infraestructuras. Para asegurar que se cumpla lo anterior, es necesario, como se explicó en el aspecto de energía, la creación e instalación de mini refinerías de petróleo en aquellos bloques de producción que sean candidatos a ser reactivados, de modo tal que el área de influencia de dichos bloques de producción sean parte del plan piloto. Tareas. Político-económico. Revisar el programa de aldeas estratégicas del Pentágono Guerra de Vietnam para adaptarlo como medio para controlar los procesos de invasión de predios en producción y ocupar a población activa desocupada incursa en estas ilegalidades y a cierto tipo de población penal, empleando las tierras propiedad del Estado en general y la FAN en particular para estos fines, agrofan. Asimismo, tomar en cuenta a poblaciones que resulten forzosamente desplazadas como consecuencia directa de eventos catastróficos naturales que puedan ocurrir, tales como deslaves, terremotos, inundaciones, etc. Iniciar un programa de mejoras de tierras agrícolas basado en obras de saneamiento de tierras y aguas y control de inundaciones, que permitan incrementar el coeficiente de uso de la tierra en regiones ya habilitadas para la agricultura y ganadería, aumentando por esta vía la disponibilidad anual de tierras para el cultivo, aprovechar la masificación de cultivos apropiados para fortalecer y estabilizar los taludes de las cuencas hidrográficas a fin de prevenir desastres naturales, inundaciones, deslaves, etc., y mejorar la calidad de las aguas de manantial y otros acuíferos, con cultivos como el café, el cacao, arbustos frutales, aguacate, musáceas, etc.,
sembrados en las riberas de las escorrentías y quebradas ubicadas en terrenos con pendientes pronunciadas y de orografía de frágil equilibrio y estabilidad, coadyuvando de esta manera a la fijación de los suelos. Esto también lo he repetido varias veces, pero es que aplica para los diferentes aspectos, o sea, es transversal en diversos aspectos. Producción de tierras urbanas, equipadas al menos con servicios mínimos para acoger a los nuevos grupos familiares, provenientes tanto del crecimiento vegetativo de la población como de los movimientos migratorios de personas de bajos ingresos de las ciudades. Para ello, considerar el relanzamiento y reactivación de núcleos urbanos ya existentes o planificados ubicados en zonas inhóspitas, tales como Ciudad Sucre, Ciudad Bolivia, Ciudad Nutrias, etc. Tomar en cuenta a la población migrante que regrese al país desde el extranjero para reforzar esta y otras formas de acción, con la premisa que estos ciudadanos vienen adaptados al trabajo productivo como hábito de subsistencia. Conclusión de obras de infraestructura previa auditoría integral, tales como sistemas de riego, vialidad, almacenamiento, represas, entre otras. Evaluar el eje Orinoco, Apure, Llanos Occidentales, Paso de los Andes, sur del lago de Maracaibo, como pivote de integración y desarrollo principal. Explorar la modalidad de contenedores o vagones sellados en origen, tal como se practica el comercio entre Europa y Extremo Oriente, nueva ruta de la seda, especialmente en cuanto a mercadería con fines agroalimentarios y agroindustriales, de modo que no puedan ser abiertos bajo ninguna excusa de inspección, chequeo por ninguna autoridad, entre comillas, que no sea en el sitio específico de destino, tipo puerta a puerta, para evitar retrasos, extorsiones, sustracciones y daños a la mercancía. Actualmente está en servicio la ruta ferroviaria desde el occidente de China hasta la ciudad de Bakú en Azerbaiyán y desde allí a Europa por el Expreso de Oriente, en este esfuerzo logístico de gran alcance. O sea, yo no estoy inventando el agua tibia, esto se ha hecho en terrenos y espacios geográficos muchísimo más difíciles de acometer que en nuestros propios espacios. O sea, que sí se puede hacer. Considerar la adopción de la modalidad de transporte terrestre con megacamiones. Ojo con esto. Camiones con 2 o más tráileres en aquellos ejes carreteros cuya pendiente oscile entre los 0 grados y 25 grados de inclinación o de pendiente, previendo su interconexión o transición a otra modalidad de transporte, entre paréntesis, aéreo, acuático, de montaña, ferroviario, anfibio, etc. Acometer la recuperación de las plantas de ensamblaje y producción automotriz existentes. Ojo con esto. Mediante su modernización y adecuación tecnológica por familias de casas matrices de vehículos americanos, Ford, Chevrolet y Chrysler, europeos, Fiat, Renault, Volvo y Mercedes-Benz, asiáticos, Toyota, Jeep, Yutong, Isuzu, etc., a los efectos de proceder a la recuperación del parque automotor dañado e inoperativo, especialmente dirigido a vehículos de transporte público, autobuses y de mercancías, entre paréntesis, camiones y camionetas, furgonetas de carga, cierro paréntesis, mediante convenios de Estado a Estado o por líneas países para organizar la producción por cadena de montaje con máximo uso de robot y automatización de procesos. Incluir una línea dedicada a la recuperación de vehículos especiales, ambulancias de rescate, bomberos, de mantenimiento de servicios básicos tipo maestranza, entre paréntesis, electricidad, agua, cloacas y alcantarillado, telecomunicaciones, etc. Y otra línea para recuperación y adecuación de maquinaria pesada, motoniveladoras, asfaltadoras, retroexcavadoras, camiones volqueteros, grúas pluma, montacargas, trastainer, etc.
Dentro de la recuperación del transporte público, prever el diseño de cabinas adaptadas a cada chasis, especialmente dotadas de elementos de seguridad conectados a los cuadrantes de seguridad pública de los servicios de policía y emergencia, como botón de pánico, cámaras de vigilancia, superficies digitosensibles para la identificación del pasaje o cualquier otro método de identificación, contadores de pasajeros o cualquier otro elemento que coadyuve al incremento de la seguridad personal, tanto del conductor de la unidad de transporte público como de los pasajeros, así como elementos de confort y comodidad para la prestación de un servicio amigable que realce la condición de ciudadanos entre el público usuario y su sentido de pertenencia y compromiso con el cuidado de los bienes públicos de su ciudad o localidad de residencia, tales como aire acondicionado, pantallas de TV y sistemas de altavoces para difundir noticias de interés general, cultural, de entretenimiento, música de ambiente, tips educativos y de observación de reglas y medidas de seguridad dentro del sistema de transporte, consejos de salud y buena alimentación, de economía doméstica y familiar, estado del tiempo, del clima y del tráfico, avisos de rutas y paradas y cualquier otro suplemento informativo que haga más seguro, ameno y placentero el viaje dentro del vehículo. Para que lo anterior tenga sentido y no se pierda el tremendo esfuerzo económico, es menester recuperar la vialidad, especialmente tomando en cuenta que 1/3 de toda la producción de la faja petrolífera del Orinoco es asfalto y que de los necesarios movimientos de tierra y barrenos de desmonte y terraplén a ser acometidos para ejecutar las obras de infraestructura, se generarán los suficientes escombros que han de utilizarse como aglomerados a ser empleados en la construcción, reconstrucción y reparación de los ejes viales, tanto en ciudades principales, secundarias, otras localidades, vías de penetración agrícola y de conexión de zonas inhóspitas, con énfasis en donde se encuentre la mayor cantidad de población a ser servida. Para asegurar la calidad de estas obras se hace necesario adoptar técnicas de construcción europeas, especialmente de tecnología alemana, holandesa y francesa, las cuales garantizan su óptima preservación y durabilidad en el tiempo de forma casi que indefinida y de muy fácil y económico mantenimiento. En el marco del punto anterior, es menester señalar que debido a la actual situación de colapso de la industria petrolera, en la cual se encuentra paralizada la producción en los pozos de los bloques de producción, estos, por efecto de una combinación de inercia, falta de previsión e inversión, mantenimiento y medidas de seguridad para su operación segura, aunado al rebosamiento de la capacidad de almacenaje de crudo, se está produciendo un desastre ambiental de grandes proporciones que está literalmente inundando de petróleo las sabanas y cursos de agua de sus zonas adyacentes, lo cual, a tenor de necesaria y urgente reactivación de la actividad productiva, una vez cese el conflicto político presente y como ya se explicó en el tema de energía, resulta imprescindible la instalación de un módulo de procesamiento de estos pasivos ambientales a los efectos de saneamiento de estos espacios, que incluya una planta de asfalto en cada uno de los bloques de producción donde se decida instalar una mini refinería de petróleo, para rescatar y aprovechar lo que se pueda usar de esos pasivos ambientales que contaminan el ambiente de forma devastadora para los ecosistemas y la economía de cada región donde ocurre el siniestro. Esto se puede vincular a modo de oportunidad con los llamados sumideros de carbono, entre paréntesis, pozos de deposición. Así se llaman los pozos de todo el material, de todos los desechos que no se usan en el proceso de refinación. Los regresan a la tierra mediante estos pozos de deposición. Entonces se puede aprovechar el impulso para usarlos como sumideros de carbono.
Es una idea nada más, ¿no? Entonces, los expertos ya dirán si se puede o no se puede. De lo anteriormente descrito, se desprende que resulta fundamental para la rápida recuperación de toda la actividad económica en el entorno de dicho bloque de producción, el poder contar con estas mini refinerías como respuesta oportuna, factible y adecuada para asegurar el suministro fluido, confiable y seguro de combustibles, lubricantes y otros derivados que sirvan tanto al parque automotor como a toda la maquinaria agrícola, industrial y de servicios que se requiera reactivar o implantar para relanzar la actividad económica en su conjunto, tanto en su área de influencia como en el resto de la economía nacional. Todo esto se puede hacer con voluntad y con ganas, se puede hacer. En ese sentido, se infiere la necesidad que dentro del esfuerzo implícito en los puntos inmediatos anteriores, retomar el programa de gas natural vehicular, GNV, y así masificar el sistema de alimentación de ciclo combinado, vale decir, dotar a motores a gasolina y diésel del kit de combustión a gas natural vehicular, el cual, por ser gas metano, se obtiene directamente de los propios pozos petroleros como parte de la producción de petróleo y solo requiere, a lo sumo, un sencillo proceso de filtración y secado, quedando listo para su uso y consumo, evitándose así su desperdicio, ya que normalmente se quema y sus gases postcombustión van a la atmósfera contaminando el ambiente sin ninguna necesidad. Esto se puede hacer a muy bajo costo, y si se añade la posibilidad de integrar en determinados vehículos un panel de acumuladores o baterías eléctricas, entre paréntesis vehículos híbridos, así como sistemas diésel eléctricos, yo los he visto funcionando aquí en Europa, no son inventos, no estoy inventando el agua tibia, los he visto, los uso en el transporte público, me monto en los buses que operan así. Se puede solventar en gran medida la actual crisis energética que padece casi en su totalidad la población venezolana actualmente y además representa un nicho de negocios nuevo que puede resultar interesante para inversionistas privados en colaboración con el Estado en el esfuerzo por diversificar la matriz energética. Para el cálculo acertado y el mantenimiento de los costos de las obras y servicios a ser acometidos, es menester adaptar y adoptar patrones modulares en unidades paramétricas, tales como kilómetros de autopista, de carreteras de segundo orden, vías de penetración agrícola, drenajes y alcantarillas, metros de pista de aterrizaje para aeropuertos, metros de lineales de embarcaderos y o muelles flotantes o fijos, kilómetros de tubería y en general todo parámetro de obra capaz de ser expresado en unidades modulares o vectoriales, ello con el fin de preservar la economía en la estructura de costos, así como la flexibilidad y grados de libertad necesarios para mantener las operaciones ante la ocurrencia de eventos imprevistos y cambios fortuitos en el entorno, tanto físico como administrativo, que puedan tener influencia en la progresión exitosa de las diferentes obras y servicios procurados o ejecutados. Considerar la adquisición y dotación de parte de países aliados de nuevas plataformas anfibias tipo Overcraft, de gran capacidad y prestaciones de uso dual, civil y militar, que facilita el esfuerzo logístico para la rápida progresión y puesta en funcionamiento de la ruta del circuito propuesta en el presente macroproyecto, en aquellos segmentos del eje donde se requiera más tiempo y esfuerzo técnico para acometer las obras de vialidad terrestre y canalizaciones para su conectividad, debido a las dificultades o limitaciones topográficas que ofrezca el terreno, tanto fluvial como terrestre. Bueno, eso que le gusta lamerle las botas a los rusos, deberían estirar un poco más las manos y succionar los escrotos de Vladimir Putin y del Politburó del Kremlin
para que nos cedan o nos vendan unos hovercraft de esos que tienen ellos, que son bien buenos y que son bien grandotes. Ahí les dejo esa tarea a los chavistas que no sean tan hijos de puta, pues. Ahí les dejo eso.